Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos del oscuro caso de Oksana Poludentseva. Cuando Stepen salió de prisión se casó con Oksana, pero la fiesta no resultó ser lo que se supone que sería. Oksana Poludentseva, de 36 años, era una mujer soltera. No había tenido parejas en los últimos años y se sentía sola en su casa de una pequeña aldea rusa llamada Chik. La joven rusa comenzó a escribirse cartas con un hombre que estaba preso, condenado por asesinato. Stepen Doljik, de 35 años, respondía a las cartas desde su celda. Había comenzado una historia que derivaría en una historia de terror. Un amigo de Oksana contó que la chica lo amaba y esperó con ansiedad su liberación para poder casarse y arrancar una vida juntos en la aldea rusa en su propia casa. El día que Stepen cumplió su condena, Oksana fue a esperarlo a la puerta de la cárcel y lo llevó directo a su pueblo. Allí, la pareja parecía conocerse de antemano por todas las cartas que ya se habían escrito, repletas de confesiones y promesas de amor. Tras un breve tiempo de noviazgo, Oksana y Stepen decidieron casarse para sellar su amor para siempre. Según amigos de la mujer, durante el noviazgo nada hacía pensar que podría pasar lo que pasó. Llegó el día de la boda y la pareja se había vestido para la ocasión. Casi todo el pueblo estaba invitado a la fiesta. Una ceremonia que por motivos trágicos les quedaría grabada en sus retinas para siempre. Los novios dieron el sí en una iglesia ortodoxa de Chik. El sacerdote les colocó las coronas atadas con un lazo de boda para unir las dos almas. El sacerdote tomó las coronas, se colocó detrás de los novios y los bendijo intercambiando las coronas 3 veces. Oksana y Stepen bebieron 3 sorbos de la misma copa de vino, lo que simbolizaba que a partir de ese momento compartirían todo en sus vidas. Ya con los anillos puestos, las manos de la pareja fueron unidas por el sacerdote y se mantuvieron así hasta el final de la ceremonia. Cuando salieron, una lluvia de arroz cayó sobre ellos. Se subieron a un coche que los esperaba en la puerta. De allí, se dirigieron a la fiesta que se realizaría en una casa de la aldea para un pequeño grupo de invitados. Al llegar al lugar de la fiesta, nada hacía prever lo que iba a suceder menos de una hora después de iniciarse la reunión. Algo puso nervioso a Stepen. Los testigos de la boda de sangre dijeron que Stepen empezó a patear y golpear a la mujer tras recriminarle por una sonrisa a un invitado. Según los investigadores, la agarró del cabello, la golpeó, la empujó hacia la calle y le siguió pateando el cuerpo y la cabeza. Tras cometer el crimen, arrastró el cuerpo ensangrentado de Oksana para tirarlo por un barranco cercano. Todo esto mientras los invitados miraban por la ventana de la casa en la que se había realizado la reunión tras la ceremonia. Según la policía, los invitados estaban demasiado asustados para intervenir, pero llamaron a la policía. Aunque ya era tarde para Oksana. El novio fue detenido por la Guardia Nacional rusa. Tenía las manos y el traje empapados de sangre de su esposa y de sus propios nudillos debido a los golpes que le dio a su mujer. Cuando fue detenido, Stepen admitió completamente su culpabilidad durante la investigación, pero nunca mostró arrepentimiento. Stepen fue condenado a 18 años de prisión tras un breve juicio que contó con decenas de testigos y la confesión del asesino. La trágica historia de Oksana Poludentseva nos recuerda que la violencia puede surgir en los momentos más inesperados y que a menudo, el entorno juega un papel crucial. Su asesinato, en lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, subraya la importancia de estar atentos y actuar cuando alguien está en peligro. Nunca debemos ser espectadores pasivos ante el sufrimiento ajeno. La valentía de intervenir puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Reflexionemos sobre cómo podemos apoyar y proteger a quienes nos rodean, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Gracias por acompañarnos en este inquietante viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.